Buenas noches con todos. Buenas noches, señor. Noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, ingeniero. Está buenas noches. Ya comenzamos la clase, solo denme un segundito. Un segundito nada más. Eso, una plataforma y listo. Con ustedes ayer vimos las funciones de fecha y hora. Les quedó un ejercicio para trabajar ahí. Y listo. Ok, muy bien. Bien, de igual manera sí está subida la clase del día de ayer. Perfecto. No sé si antes de comenzar la clase tienen alguna duda o alguna inquietud en que pueda ayudarles. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy en honor a su puntualidad, aunque faltan todavía algunas personas de conectarse. Es por eso que tardamos un poquito en... bueno, a mí particularmente me indicaron que debe ser por lo menos la mitad de las personas que están matriculadas para poder comenzar el curso, pero en honor a su puntualidad, pues daremos comienzo a este. Ok,
Eh, por favor, las personas que estén en tiempo real, sí, y ya estén ya ingresen a la plataforma, les dejé aquí un archivito que dice base de datos, que con ese vamos a trabajar el día de hoy. Sí, el tema que vamos a tratar pues es la parte de las funciones de texto, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Sí, por favor, para que ustedes ahí pues tomen en cuenta las personas que pues obviamente estén con la disponibilidad necesaria, estén en estos momentos pues conectados al Zoom y nos puedan seguir de manera pues bastante puntual. Les rogaría pues que se descarguen el archivo, ¿no? Sí, aquí está este que dice archivo base de datos. Y cuando se descarguen se les va a abrir este archivo, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan irlo trabajando. De igual manera, aquí yo voy a ir explicando, ¿sí? Y al final les quedará de igual manera un ejercicio para que usted lo trabaje en su, no como tarea, sino para el respectivo repaso de lo que veamos el día de hoy, ¿ok? Listo, entonces vamos a ponernos manos a la obra. El archivo que usted se va a descargar, pues consta de dos columnas, nada más, ¿no? Una columna donde yo tengo algunos nombres y la columna número dos tiene un número, ahí, perdón, tiene un número de datos de unos correos de estos usuarios que están ahí, ¿no? Entonces, vamos a abrir una hojita más y vamos a cortar y a pegar en este espacio, pues, los elementos, ¿sí? En la una hoja vamos a dejar los nombres y en la hojita número dos vamos a dejar los correos, ¿no? Y vamos a insertar en cada una de ellas una fila adicional, ¿sí? Para poder, pues, ir trabajando con estas herramientas, ¿ya? Hay unos minutitos nada más. Ok, avance ahí. Ok, ya hecho esto, pues lo que nos corresponde es seguir avanzando, ¿sí? Con el estudio de las funciones de texto. Pero antes de empezar a estudiarlas, ¿sí? Hay que conocer algunos comandos que tiene Excel, que a nosotros nos pueden ser de gran utilidad, ¿sí? Eh, Les voy a enseñar un comando que tal vez algunos de ustedes ya lo manejen, para otras personas sea completamente nuevo, pero que es muy útil cuando nosotros tenemos información sumamente amplia dentro de las bases de datos, ¿no? Que por lo regular son un trabajo común todos los días, ¿sí? Entonces, aquí pues viene una de mis primeras inquietudes dentro de la noche para ustedes. Es que ustedes, bueno, eh, por ejemplo, yo tengo este dato acá y quiero separar ese dato completamente, que cada nombre y apellido que quede ahí quede completamente independiente, ¿no? Es decir, que se vaya ubicando en diferentes celdas, ¿sí? Ordenados por columnas, ¿sí? No sé si alguno de ustedes
tiene alguna idea cómo hacerlo, algunas otras personas ya lo han trabajado, ¿sí? Entonces, para que ahí vayan dejando sus comentarios dentro del chat. Lo que me refiero es, pues, que este dato de acá yo quiero separarlo, no quiero dejar cada nombre, cada apellido, ¿sí? Completamente independiente, ¿no? Que se encuentre completamente separado, ¿sí? Esa es la finalidad de, pues, de hacer esto, ¿no? Por ahí alguien tiene una idea. Voy a darles unos minutitos hasta que puedan. Bien. ¿Nadie? Ok. Bueno, lo que muchos me suelen comentar, pues cuando se les plantea esta cuestión o esta inquietud, pues suelen decirme que eh, nada, Inge, buenas noches, yo no entendí cómo se hace el ejercicio que estamos haciendo ahorita, ¿no? Bueno, avanzamos hasta que ahí nos pongan la respuesta. Lo que muchos me saben decir es lo siguiente, ¿sí? Muchas personas suelen hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Que es cortar y pegar para pues facilitarse el trabajo usando las pestañas de datos y eligiendo espacios. Dice, ya muy bien, por allí sí tiene una idea. Marjorie Moreira en la plataforma. Eh, el que les dejamos el día de ayer, pues se complementa. Si ustedes quieren resolverlo, tienen que, pues, obviamente revisar la clase del día de ayer. Ahí está, obviamente, lo que nosotros aplicamos, ¿no? Todas las funciones y fórmulas que aplicamos el día de ayer para la resolución. Entonces, les invito a que revisen la clase del día de ayer que ya se encuentra subida en la plataforma para que, pues, obviamente puedan trabajar resolviendo el ejercicio que está dentro. Ah, muy bien, Priscila. Revíselo nomás con tranquilidad. Sí, ahí usted tiene todas las funciones que están en el ejercicio, las aplicamos el día de ayer. ¿Ya? Entonces, algunas personas, bueno, y experiencias siempre me han dicho eso, ¿no? Que lo que harían es cortar y pegar esos datos, ¿no? Pero sería válido si yo únicamente tuviera un dato. Bueno, aquí no es que tenga gran cantidad ni que esté pues sumamente cargado la información, sino pues como usted puede ver, son apenas 26, 20 25 datos que tengo yo allí, pero en algún momento se puede llegar a tener más, ¿no? Las bases de datos son sumamente amplias. Eso sería válido, como le digo, cortar y pegar si tuviera solo un dato. Pero como tengo ahí muchos datos, sí, hay una opción, un comando de Excel que a mí me permite realizar todo este tipo de acciones sin la necesidad, pues obviamente, de yo estar haciendo control X y control V. Sí, ahí por ahí su compañera ya lo mencionó. Sí, hay una opción dentro de Excel que se conoce como separar texto en columnas y se encuentra acá en la opción datos. ¿Sí?
Se encuentra aquí en la opción datos. ¿Ya? Nos vamos a la opción datos y luego acá tenemos la opción que dice texto en columnas. ¿Sí? En tres pasos nosotros vamos a separar esa información, vamos a separar esos datos pues de manera que me permitan obtener el resultado que pues obviamente y yo les mencionaba, ¿no? Que es separar independientemente toda esa información tal y como les mostré hace unos minutos atrás, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente siempre tenemos que colocarnos en la celda donde yo tengo el dato y escoger la opción que dice texto en columnas, ¿ya? Aquí en tres pasos, como le decía, esto nos va a ayudar pues obviamente a poner, trabajar lo que nosotros requerimos. Entonces, empezamos en el paso número uno donde yo debo elegir la opción con la que deseo trabajar. Hay dos opciones, ¿no? La una dice ahí delimitados y la otra opción dice de ancho fijo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo trabajar con las dos opciones siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Como usted puede ver, la opción que se me marcó ahí automáticamente fue la opción de ancho fijo. Lo que Excel indica o lo que me está indicando es que pues obviamente, y como estoy trabajando con un solo dato, Excel lo interpreta, lo ve y dice, este dato que tú vas a trabajar tiene una extensión que no va a variar, que quiere decir que tiene un número determinado de letras y que podrías tú utilizar para separar esa información que tú tienes ahí de la manera que lo necesitas. Entonces, usted podría irlo trabajando. Claro que tenemos un dato, pero si usted se fija en la parte, en la parte inferior tenemos 24 más, ¿no? Y no voy a ir haciendo esto por dato. Como le digo, esa opción de ancho fijo sirve y funciona cuando todos los datos de tipo texto que yo tenga tengan la misma extensión, es decir, que tengan el mismo número de letras, el mismo número de caracteres. Ahí podría yo utilizar esta opción, ¿no? Aquí como es un dato se marca automáticamente eso, pero yo me voy para acá y voy a trabajar con la opción de limitados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente del tamaño que tengan esos datos, yo puedo, en este caso, irlos separando, ¿sí? Eh, Independientemente, como le digo, algo, y repito, de la extensión que tengan, ¿no? Pueden ser más grandes, más cortos, que yo puedo con esa opción trabajarlo tranquilamente, ¿sí? Entonces escojo la primera opción, me voy a siguiente. Acá en el segundo paso, ¿sí? Me pide qué separador yo quiero trabajar o quiero usar para, pues, obviamente, separar esos datos. ¿Sí? Separar estos datos de tipo texto. Entonces, aquí tengo, pues, como usted puede ver en la parte donde dice separadores, tengo algunas opciones, ¿sí? Como usar la tabulación, el punto y coma, la coma, el espacio y otro, ¿sí? Yo podría utilizar cualquiera de esas opciones dependiendo de la necesidad que tenga de separar esta información. Puedo utilizar el punto y coma. Si en algún momento quisiera generar un archivo plano, un archivo .csv y poder trabajarlo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí la opción tabulación ya viene marcada, todos los datos de tipo texto utilizan tabulaciones, entonces esto viene marcado pues ya de manera automática, ¿ya? La otra opción que vamos a marcar acá es la opción de espacio. Como usted puede ver, al yo marcar la opción de espacio, ¿sí? Todos los datos que tengo allí se separan automáticamente porque también ya Excel identificó que tienen una tabulación, ¿sí? Entonces, se genera la separación de estos datos en el paso número 2 y pasamos al paso final, donde acá lo único que yo tengo es que ir dando formato, el formato con el que yo estoy trabajando a las columnas. Como usted puede ver, ahí me dice que todas las columnas están en formato general, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente ese dato ya está ingresado con un formato que puede ser cualquiera. O sea, un formato general es un formato cualquiera que yo puedo aplicar dentro de Excel, ¿sí? Acá, como sabemos que estamos trabajando con datos de tipo texto, pues obviamente voy seleccionando las columnas y los voy cambiando.
¿sí? Llegamos al tercer paso, al paso final. Acá únicamente me indica desde qué celda se van a fijar los datos o, o a partir de qué celda van a aparecer los mismos. ¿Sí? Eso es lo que me indica nada más en este paso número 3. Listo, nada más. Y usted, perdón, le pone ahí finalizar y los datos quedarán completamente eh, separados, ¿no? Listo, esto como la primera parte. Bueno, el resto ya es de igual manera ir seleccionando todos los datos que tengo allí y aplicar lo mismo que hicimos anteriormente, ¿sí? Separarlos automáticamente. Y lo que va a hacer Excel, pues, es en los tres pasos separarnos de la misma manera. Y ahí tengo todos los datos de la manera que yo requiero para trabajar durante estos minutos, ¿no? Entonces, como usted puede ver, esa opción de Excel, la utilización de texto en columnas, es muy útil cuando, por ejemplo, yo tengo que separar estas cadenas de texto que por lo regular se forman de manera independiente, ¿no? Entonces, como usted puede ver, ya se encuentra completamente cómo se necesitaba esa eh, información. Ya las personas que estén, pues obviamente trabajando conmigo a la par, pues póngase también a separarlos, ¿sí? Para posterior a eso, seguir avanzando con el resto de la explicación, ¿sí? Y ahí estas son las primeras funciones con las que vamos a trabajar, ¿no? Ahí también para que pues las puedan ir copiando. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ir avanzando. Sí, vamos a ir avanzando con el, la explicación de las funciones de texto que ya les coloqué allí, ¿no? Entonces, vamos con la primera. Las funciones de texto, pues, trabajan solo únicamente con este tipo de datos, ¿no? A menos que usted a un número le dé el formato de texto, que por lo regular se trabajan cuando las cédulas empiezan con el número cero, ¿sí? Es lo que usted podrá irlo trabajando, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a hacer, pues obviamente, vamos a empezar a irlo, pues, eh, manejando. Ahora, la primera función que vamos a ver es la función concat. ¿Sí? Esta función que hace, que realiza, pues me permite unir dos cadenas de caracteres
o dos cadenas de texto en una sola eh, celda. Es lo que hace la función concat. En las versiones antiguas de Excel se llamaba concatenar, ¿sí? Ahora en las versiones más actuales le quitaron, pues le acortaron su nombre, pero su funcionamiento y su aplicación sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, ahí para que usted lo tenga presente. Me voy acá a fórmulas y en texto busco la función concat, ¿sí? Acá, como les mostraba el día de ayer, ya empezamos a utilizar argumentos, ¿sí? Y empezamos a utilizar argumentos que son bastante, pues, eh, fáciles de identificar porque necesito dos textos. En este primer ejemplo vamos a unir el primer nombre con el primer apellido de esta persona, ¿no es cierto? Entonces, los datos, como yo le mencionaba el día de ayer, pues, siempre tienen que estar o siempre pasamos los argumentos, en este caso las celdas donde se encuentran los datos. Como primer dato tengo el primer nombre y como segundo el primer apellido, ¿no? De acá de esta persona. El día de ayer también les indicaba que pues acá me muestra pues un resultado de lo que estoy seleccionando, de los argumentos que estoy pasando. Acá lo que me indica lo que hace la función, los datos que recibe, ahí lo estoy señalando con una como nubecita, ¿sí? Esos son los datos que recibe esta función y más abajo el resultado, ¿no? Tanto aquí como acá donde le estoy dando check para que usted pues obviamente pueda ir identificando las partes dentro de el asistente de argumentos o el asistente de funciones de Excel, ¿no? Nada más le doy a aceptar porque son los únicos dos datos que requiero al momento. ¿Sí? Y como usted puede ver, ahí me ha unido completamente los datos que yo necesitaba, ¿no? Pero aquí aquí pues obviamente a mí me surge una duda, ¿no? O una inquietud más que nada. Si los datos se presentan de esa manera, ¿sí? Así completamente unidos como usted los puede estar apreciando en estos momentos en su pantalla, ¿sí? ¿Esa será la forma correcta de presentarlos? ¿Qué dice usted? Laura nos dice que no, exacto, por supuesto, ¿no? Los datos no se presentan de esa manera, ni tampoco, claro, Francisco nos dice tiene que tener un espacio, Silvia también, por acá, bueno, está nombrada con su Gmail, no puedo identificar su nombre correctamente, entonces dice de igual manera que no, ¿ya? Que no, no, ok. Ahora, ¿cómo haré para resolver esta situación? Pues es muy sencillo, no es un tema sumamente complicado el resolver esto. El día de ayer yo le indicaba que si usted quiere editar una función, y si no le indiqué, pues es buen momento para hacerlo. Usted tiene acá este botón que dice f de x. Así que por lo regular en matemáticas nosotros lo asociamos a cuando estamos sacando una gráfica o todo un elemento en función de la variable x, ¿sí? Que nosotros tengamos. Entonces ahí nosotros vamos a obtener un gráfico, ¿sí? Acá ese f de x representa otra cosa, ¿sí? Representa pues obviamente las funciones que yo puedo o estoy trabajando en ese momento. Lo que hace al darle clic es volverme a abrir el asistente de funciones de Excel que yo lo utilicé hace unos momentos atrás y volver a editar la función que yo ya estaba trabajando, ¿sí? Eso es lo que Excel me permite, pues, obviamente, trabajarlo, ¿sí? Entonces, mire, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a borrar el argumento que pasé como texto 2 y lo que voy a hacer es lo siguiente. Abrir, uy, perdón, perdón, disculpen, estoy con él. ¿Ya? No, primero, ya. Entonces acá, listo. Repito el proceso.
abro comillas. Dentro de las comillas voy a colocar un espacio, ¿sí? Con la barra espaciadora de mi teclado y vuelvo a cerrar esas comillas, ¿sí? Y como argumento número 3 vuelvo a pasar ahí sí el nombre, ¿sí? Como usted puede ver, ya está completamente, eh, ya podemos irlo utilizando. Ahora la explicación del por qué hice esto, y se hace siempre eso para trabajar, es porque todo lo que se coloca entre comillas, como usted puede ver acá, el nombre y el apellido están entre comillas, Excel los identifica como archivos de datos, perdón, archivos de tipo texto. Todo lo que yo coloque entre comillas en Excel, Excel lo identifica como un carácter o como un archivo de texto, ¿sí? Para que usted pues obviamente ahí lo vaya entendiendo y comprendiendo por qué hice. Entonces, lo que yo hice es simplemente abrir comillas, darle un espacio y automáticamente Excel ese espacio también lo reconoce como un carácter, ¿no? Y es por eso que me da el- la resolución de lo que yo pues obviamente estaba necesitando, ¿sí? Entonces, como usted puede ver, no es nada difícil. Incluso podrían utilizar otro separador como puede ser un slash, un guión, ¿sí? Un guión bajo. Ya depende de lo que yo quiera, pues, colocar dentro de las comillas. Como le digo, Excel lo que va a hacer, pues, es obviamente identificar que eso es un carácter siempre y cuando esté entre comillas. Nada más. Hasta ahí quedaría. En la parte, como usted puede ver, ya el resultado queda como nosotros lo estamos requiriendo, ¿no? Nada más le pongo a aceptar y listo. Ahí hemos utilizado o hemos aplicado la primera función, que es la función concat. Como usted sabe, si está aplicada correctamente la función con el relleno automático de Excel, como usted puede ver acá, ¿sí? Le damos doble clic y se arrastra la función, pues, eh, que yo estoy requiriendo en el resto de celdas, ¿sí? Así pues, se trabaja con esta primera función, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna inquietud respecto al tema que pues obviamente estamos trabajando en estos minutos. Ok, vámonos a las siguientes funciones, ¿sí? Tenemos acá la siguiente función que es la función no propio, ¿sí? En Word yo puedo trabajar y escribir eh, el texto como pues obviamente yo lo deseo, lo tenga bien, pues irlo trabajando, ¿sí? Entonces, acá en Excel es completamente diferente, ¿no? Porque él no procesa el texto de la misma manera que lo hace Word. Entonces, por eso se inventaron estas funciones, pues para darnos a nosotros la facilidad de poder trabajar de una manera un poco más rápida y puntual con estos datos, ¿no? Entonces, eh, ¿ya? Entonces, vamos acá a utilizar esta función. La función non propio, sí, nos sirve pues para trabajar con la regla semántica que nos dice que todos los nombres y apellidos siempre deben llevar la primera letra mayúscula, ¿no? Y obviamente eh, podamos aplicarlo también a personas que son pues conocidas, ciudades, todo lo que corresponda a esta regla semántica, que por ahí se trabajaba mucho en la parte básica y en la parte secundaria, ¿no? Entonces, esa función non propio sirve para hacer eso, ¿sí? Entonces,
vamos a utilizarla y usted va a ver que al aplicarla, pues el texto cambia, ¿sí? Me voy acá y busco la función non propio, ¿no? Y busco la función non propio, ¿sí? Y como estamos trabajando, pues vamos a trabajar únicamente con el dato que yo generé anteriormente. Como usted puede ver, aquí sí ya se escribe correctamente el nombre, ¿no? Como debería estar semánticamente escrito. Entonces, esta función me sirve para eso, pues para mostrar los datos. En este caso, cuando son nombres y apellidos, pues su correcta escritura, ¿no? Listo, la aplico y pues procedo a arrastrarla hacia abajo para obtener el mismo resultado sobre el resto de datos que yo tengo allí. ¿Sí? Estas funciones son sumamente sencillas, no son difíciles. Habrá pues más adelante alguna dificultad que le subamos, pero nada que no se pueda resolver con el respectivo análisis al trabajar con estas funciones, ¿no? Listo. Vamos a la siguiente función, a la que se encuentra en la parte más hacia la derecha, que es la función minus c, ¿sí? O minus c, ¿sí? Que es una función que igual se utiliza para transformar un texto a minúsculas, ¿sí? Como yo le decía, pues Excel no es un procesador de texto que pues obviamente pueda tranquilamente trabajar con esos datos y pues ayudarme a manejarlos de mejor manera. Entonces acá utilizamos la función minus c, ¿sí? Para pues obviamente poder trabajar con esta. Nos vamos acá, funciones de texto y buscamos la función minus c. Como estamos trabajando con el dato de la celda anterior, pues simplemente vuelvo a pasar el mismo, ¿no? Y como usted puede ver, ahí está transformado todo completamente en minúsculas, ¿sí? Para que usted pues obviamente pueda irlo aplicando. Hasta el momento ya tenemos tres de las funciones que pues son de las más utilizadas dentro de las funciones de texto. Y si usted ve más hacia la derecha, pues ya se imaginará qué es lo que hace la siguiente función, ¿no? Si la función que trabajamos ahorita transforma todo a minúsculas, la siguiente función que tengo yo allí transformará todos los datos a mayúsculas, ¿no? Pero aquí vamos a aplicar un poquito ya más el tema de subirle un poquito la dificultad, ¿sí? Para pues poder irlo trabajando correctamente. ¿Ya? ¿Ya? Vámonos a la siguiente. Listo. Me voy acá, pero acá voy a hacer otra cosa. Porque si yo le transformo a la celda con la que estoy trabajando anteriormente, usted se me va a confundir y va a decir, pero si es lo mismo que la función concat, que ya la utilizamos en primera instancia, ¿no? Vamos entonces. Acá vamos a utilizar dos funciones de texto, las vamos a anidar para obviamente pues poder obtener el resultado requerido, ¿sí? Entonces, voy a unir en este caso el segundo nombre con el segundo apellido utilizando la función mayúscula para que se transforme todo eso a mayúsculas, ¿sí? Entonces acá voy a utilizar dos funciones, que puedo hacerlo de dos maneras. La primera es la siguiente, ¿sí? Entonces voy a usar la función mayúscula para, para, para transformar todo a mayúsculas, pero dentro de esa función mayúscula
voy a utilizar una función concat que a mí me permita unir el segundo nombre con el segundo apellido, ¿sí? Tom, paso el resultado y ahí está, ¿no? El segundo nombre con el segundo apellido transformado a mayúsculas. Lo que estoy utilizando aquí y lo que se conoce comúnmente en Excel es una anidación de funciones, ¿sí? Tengo una función principal, que es la función mayúscula, y tengo una función secundaria, ¿sí? La anidación es utilizar dos funciones en una sola, pues, para poder obtener el resultado que yo requiero sobre los datos. Entonces aquí, como usted puede ver, yo utilicé dos funciones para aplicar lo que necesitaba sobre esa información, ¿sí? Por lo regular, cuando trabajamos con anidación, siempre las funciones deben ser del mismo tipo, ¿no? Como usted puede ver aquí, son dos funciones de texto. No puedo anidar una función de texto con una función matemática, ¿no? Porque no trabajan con el mismo tipo de datos, ¿sí? Entonces, es algo que pues yo por lo regular tengo que tener en conciencia que voy a utilizar pues para anidar funciones del mismo tipo. Acá, cuando utilizamos anidación, siempre va a haber una función principal y como argumento vamos a utilizar otra función que en este caso es la función secundaria. ¿Sí? Aquí ya tenemos, miren, dos datos, ¿sí? En este caso dos funciones que me sirven para, pues obviamente, aplicarlos de mejor manera sobre los datos. Nada más arrastro el resto de información que tengo allí y miren, ha quedado completamente resuelto esta parte del ejercicio. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta por allí. ¿Ya? Listo, esas son las primeras cuatro funciones que vamos a utilizar. Nos vamos a ir a la segunda hoja, la hoja número 2, y vamos a trabajar con las últimas funciones. Uy, perdón. ¿Puede repetir cómo hicimos para anidar las funciones? Claro, no hay problema. Z se me regresa a la siguiente hoja. ¿Ya? Entonces, aquí lo que necesitaba, lo que yo requería, pues era obviamente unir el segundo nombre con el segundo apellido y tenerlo pues completamente todo en mayúsculas, ¿no? Usted me dirá, pero esto ya está en mayúsculas, solo tendría que aplicar con CAD y ya se le uniría, ¿no? Pero parte del ejemplo y parte de la explicación es que también usted sepa pues anidar funciones, ¿sí? Entonces voy a buscar la función principal. Tengo que tomar muy en cuenta eso, ¿no? ¿Cuál es la función principal? No podría usar concat porque concat no es la función que a mí me va a servir como principal para transformar todo eso a mayúsculas, ¿no? Acuérdese, siempre hay una función principal, una función secundaria que también pasa a convertir en un argumento. ¿Ya? Entonces, voy a buscar la función mayúscula que le va a decir a todo lo que esté dentro.
de los paréntesis, tú transfórmalo a mayúsculas. Entonces yo dentro de los paréntesis lo que hago es pasar como argumento la función concat. Y como ya lo hicimos anteriormente, aquí directamente paso los datos que yo necesito, que ya los trabajamos, ¿no? Anteriormente. ¿Sí? Entonces ahí está. Ahí están anidadas las funciones, ¿sí? Y al darle a aceptar me va a devolver el resultado que yo requiero, ¿no? Nada más arrastro y aquí está ya completo esta explicación, ¿sí? Entonces ahí para que usted también lo vaya aplicando en la base de datos que tiene dentro de la plataforma. Eso nada más. Listo. Acá igual las siguientes funciones para irlas utilizando. Ahora las vamos escribiendo ahí, pues para irlas aplicando. Ok, vamos entonces pues a ir aplicando estas funciones. ¿Por qué les dice copiar? Pues obviamente acá el tema de estos correos, primero para poder aplicar las siguientes funciones que tenemos allí y poder irlas conociendo, ¿no? ¿Y por qué tenemos acá esto? Porque vamos a ir sacando datos de de ese texto que tengo ahí, pues utilizando las funciones que yo tengo a mi disposición en la parte derecha. Estas cuentas de correo, pues, si usted no conocía, pues una cuenta de correo siempre se compone del nombre de usuario, que está acá en la parte izquierda, y el dominio al que pertenece, ¿sí? En este caso, el usuario de esta cuenta es Montalbán Alex 056 y el dominio corresponde a todo lo que se encuentra desde el símbolo arroba hacia la derecha. En este caso, esto es una cuenta con dominio de Gmail, ¿no? Entonces, como usted puede ver en el archivo, tenemos algunas cuentas con diferentes dominios, ¿sí? Y diferentes nombres de usuario. Ahora, vamos a utilizar estas funciones de texto para poder sacar tanto el usuario, el dominio al que pertenece y pues obviamente un carácter dentro de de ese correo que yo tengo, ¿sí? Vamos a sacar el usuario utilizando la función izquierda. ¿Qué hace la función izquierda? Pues cuenta, ¿sí? Cuenta desde la parte izquierda de una cadena de caracteres. Desde la izquierda hacia la derecha me permite a mí extraer o sacar el número de datos o de caracteres que yo le indique. Eso es lo que hace la función izquierda, ¿no? Entonces me voy acá, texto, izquierda. ¿Cuál es el dato que vamos a trabajar? Pues es el correo que yo tengo ahí. ¿Cuántos caracteres quiero sacar? Aquí le vamos a indicar, pues obviamente a Excel cuántos en números, con un valor numérico, cuántos datos yo quiero sacar desde la parte izquierda, ¿no? Entonces, como yo les decía, vamos a sacar hasta el nombre de usuario, que es hasta el número, hasta donde está el número 6. Y si contamos desde la izquierda, ¿sí? Aproximadamente existen 16 caracteres, ¿no? Entonces, como usted puede ver acá, ya me está devolviendo tanto el nombre de ese usuario de correo, ¿no? Sí, hay que contar, cuando me refiero a contar todos los caracteres, me refiero a contar todo, no números, letras, pueden existir por ahí caracteres especiales, sí, todo eso en Excel representa un dato de tipo texto, ¿no? Y hay que contarlos absolutamente todos.
¿sí? Nada más y le ponemos aceptar. Y ahí tenemos el usuario de ese mail, ¿sí? Como usted puede ver, siempre tengo que contar el número de caracteres, ¿sí? Independientemente. No le recomiendo arrastrarlo, porque si lo arrastro no me va a dar el resultado en todos, ¿no? Como usted puede ver, hay usuarios con una longitud un poco más grande, otros más chicos. Entonces, al yo arrastrar, no voy a obtener el mismo resultado. Muy útil esta función si yo quiero sacar, pues, datos en específico. Por lo regular se utilizan cuando se quiere formar algún tipo de código y para poder trabajar, ¿no? Listo. Pues ahora al lado contrario, ¿no? Vamos a utilizar la función derecha. La función derecha hace lo contrario, cuenta desde la parte derecha hacia la izquierda de igual manera y me permite sacar el número de caracteres que yo le indique, ¿no? Entonces, con esta cuenta de correo lo que vamos a sacar es el dominio, ¿sí? Vamos a sacar el dominio de esa cuenta de correo. Entonces me voy acá y busco derecha. Y nuevamente selecciono el texto y desde la parte derecha cuento cuántos caracteres hay hasta el símbolo arroba. ¿Sí? En este caso tenemos que incluir también el punto que está allí, ¿no? En este caso, pues, ese dominio tiene 10 caracteres, ¿sí? Y ahí está. Pongo aceptar y usted puede ver que ya me devuelve el resultado requerido, ¿sí? Nada más aceptar y ahí está terminado esta partecita, ¿no? Bien, y como usted puede ver, hemos trabajado tanto con la función izquierda como con la función derecha, pues para extraer información. ¿Ya? Listo. De igual manera, si usted quiere arrastrarlo, por lo que yo no lo arrastro, porque como usted puede ver, no todos tienen cuentas de Gmail y no tienen todos el mismo dominio de correo, ¿no? Vemos acá iCloud, Hotmail, Outlook, sí, entonces no me va a dar el mismo resultado. Ahí habría que irlo haciendo eh, paulatinamente, ¿sí? Ir haciéndolo dato por dato, ¿sí? La última función que vamos a revisar, que vamos a chequear, ¿sí? Es la función extrae, ¿sí? La función extrae es pues obviamente una función que a mí me permite unifica las dos funciones, la izquierda o la derecha, pero siempre y cuando yo le indique una posición específica desde donde quiero sacar la información, ¿sí? Eso es lo que me permite a mí realizar la función extrae. Acá lo único que vamos a sacar es el símbolo arroba de esas dos funciones, ¿sí? Vamos a sacar el símbolo arroba para que usted obviamente pueda ver cómo trabaja esta función, ¿sí? De esa cuenta de correo vamos a sacar únicamente el símbolo arroba. Yo con la función extrae puedo hacer lo mismo que izquierda y derecha, pero siempre y cuando le indique la posición donde empieza el texto que voy a sacar y posterior a eso también le indique el número de caracteres. Me voy a texto y busco extrae, ¿sí? Como estamos trabajando con esta cuenta de correo, se convierte en el primer eh, argumento, ¿no? Ahora, como les decía, tengo que indicarle la posición inicial donde se encuentra el texto que yo voy a sacar. Y si ustedes se fijan, cuando utilizamos la función izquierda hasta antes del símbolo arroba, existían 16 caracteres. Eso quiere decir que el símbolo arroba que está en ese correo comienza en la posición número 17, ¿sí? Como acá únicamente yo
voy a utilizar o voy a sacar un carácter, tengo que escribir ahí el número de caracteres que voy a sacar. En este caso, como es únicamente el símbolo arroba, escribo el número 1, ¿sí? Y ahí estoy extrayendo el símbolo arroba, ¿sí? Nada más le pongo en aceptar. Aquí, cuando se aplica la función extrae, puede existir a veces un poco de confusión, ¿no? Porque a veces confunden la posición inicial también con el número de caracteres, ¿sí? Pero lo único que tenemos que saber es ubicarnos dentro del texto o dentro de la cadena de caracteres donde yo voy a sacar los datos, pues, para irlos obteniendo, ¿sí? Ahí como usted puede ver, acá ya tengo el resultado, símbolo arroba, ¿sí? Para que usted, pues obviamente, ahí lo tome en cuenta. Nada más aceptar. ¿Listo? Y como usted puede ver en Excel, también podemos utilizar funciones que nos sirven para, pues, extraer información, pues, puntual, ¿no? De lo que requerimos. ¿Ya? No le recomiendo tampoco arrastrarlo porque no, como usted ve, pues todos ahí el resto de correos que están ahí no tienen la misma extensión de caracteres. ¿Sí? Eso nada más. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a estas funciones que hemos terminado de revisar. Y como usted sabe, pues una vez nosotros terminamos, ¿sí? Siempre queda el ejercicio. Obviamente usted va a tener que practicarlo cuando se descargue la base de datos. Las personas que pues obviamente no han estado siguiendo correctamente la capacitación. Roberto, buenas noches. Buenas noches, profesor. Una preguntita. Eh, para aplicar la función extrae, o sea, puede extraer igual o sea, cualquier número de caracteres, ¿no? Claro, todo depende de la posición que usted le indique, ¿no? Sí. Aquí es muy importante este argumento, ¿no? Indicarle la posición desde donde queremos que extraiga. Yo le pude haber indicado también que me extraiga, pude haberlo hecho con el usuario, también con el dominio de ese correo, ¿no? También pude haber hecho lo mismo, ¿no? Pero en este caso, yo lo que único que quería caer el símbolo arroba. ¿Sí? Entonces, contando, el símbolo arroba se encuentra en la posición 17 y de igual manera usted le indica el número de caracteres que quiere sacar. Sí, en este caso solo es uno. Entonces, imagínese, si yo tuviera que sacar del dominio utilizando extrae, tuviera que indicarle que Gmail comienza desde la posición 17 y me saque de esas las 10 letras, ¿no? Que si yo lo coloco acá, sí, mire. Por ejemplo, si yo lo coloco acá el 10, mire, ahí me saca el dominio, ¿no? Pero únicamente estamos aplicando. Es nada más saber la posición de donde yo quiero ubicarme para sacar toda la información. ¿Sí? Eso nada más. Otra pregunta, profe. ¿Es ¿Mm? necesario escribir función izquierda, función derecha, función extrae o simplemente con las fórmulas se puede extraer? O sea, del texto. Pues claro, es como usted, o sea, yo le doy estas tres opciones, le enseño estas tres opciones, usted pues obviamente analizará el caso que tenga, emitirá su criterio y pues obviamente utilizará y aplicará la que más a usted le convenga, ¿no? Cualquiera de las tres son válidas, usted puede utilizarlas tranquilamente y adaptarlas pues a la necesidad que usted tenga. Listo, gracias, profe. ¿Ya? Nada, con gusto. ¿Alguien más? ¿Ya? Ok, entonces igual les invito a las personas que nos vayan a ver en diferido que se puedan descargar la base de datos en sus casas ya con más tranquilidad y pues puedan ir trabajando. En la plataforma igual les va a quedar este ejercicio para que ustedes puedan repasar.
lo que vimos del día de hoy, lo que hemos aplicado el día de hoy, les va a quedar ese ejercicio pues para su resolución, que es lo mismo que son las funciones que hemos aplicado durante estos minutos. Yo voy a hacer una breve explicación de los ejercicios para que ustedes de igual manera puedan en casa irlos resolviendo. Déjenme ver por dónde están. Acá están. ¿Ya? Acá hay algunas funciones que yo no les indiqué, pero que no son muy común, no es muy común utilizarlas, pero en esta plantilla que ustedes van a tener dentro de la plataforma, pues les indican, ¿no? Para que ustedes pues las puedan conocer, ¿sí? Este primer cuadrito y el de abajo yo les voy a explicar para que ustedes puedan resolver en casa tranquilamente esta plantilla que ustedes tienen, ¿no? Recordarles que no tienen que subirla a ningún espacio dentro de la plataforma, sino más bien trabajarla con tranquilidad en su casa, pues para que pueda resolver los ejercicios, revisando nuevamente la clase, ¿no? Bueno, vamos por acá. Estos ejercicios se resuelven todos aplicando funciones de texto. ¿Sí? Acá hay una función que no les indiqué y vamos a trabajar con estos dos datos que tengo, que son estos, el mes de enero y el mes de diciembre en estas columnas, que son datos de tipo texto. La primera pregunta me dice acá obtener el largo de F5 y G5. En Excel existe una función que se llama largo, ¿sí? Que nos sirve a nosotros pues para saber cuál es la cantidad o el número de caracteres que tiene una cadena de texto, una palabra, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si yo le paso como argumento enero, me va a devolver que es 5, ¿sí? Lo que, como les digo, lo que me devuelve largo es el número de letras que tiene una palabra, ¿no? Entonces, aquí me va a devolver 5 y si yo le arrastro hacia la derecha, me va a devolver 9, que son 9 las letras que tiene la palabra diciembre. Las funciones, cuando están correctamente aplicadas, funcionan tanto desde arriba hacia abajo y desde izquierda a derecha, ¿no? Entonces, para que usted pueda también ahí conocer esto, ¿sí? Cuando están correctamente aplicadas, yo simplemente las arrastro en la dirección que yo necesite completar los datos. Acá es algo que ya vimos, dice obtener las tres primeras letras de cada mes utilizando izquierda, ¿no? Me voy acá, busco izquierda, el texto es obviamente este. ¿Y cuántas letras quiero? Pues quiero las tres primeras nada más, ¿no? Listo, lo aplico y nada más. Lo mismo, arrastro hacia la derecha y ahí está. Acá lo contrario, nos dice utilizando derecha, obtén las últimas tres letras de cada mes. Nuevamente, derecha, este mes y le indico las tres letras finales. En este caso es ero y acá va a ser, si no me equivoco, bre. ¿Sí? Ahí está. Mire, y se va armando la resolución de este ejercicio. Acá dice extrae la tercera y cuarta letra de cada mes. Como usted puede ver, podemos utilizar diferentes funciones. Dice extrae la tercera y cuarta letra de cada mes. No podría utilizar ni izquierda ni derecha porque me da principalmente dos opciones, ¿no? Que deben ser la tercera y cuarta letra de cada mes. Entonces me voy acá y extrae, ¿sí? Entonces el texto es pues el mes que estamos trabajando. La posición inicial dice 3 porque me dice la tercera y cuarta letra de cada mes. Y el número de caracteres deben ser 2. ¿Por qué? Porque me dice la tercera y cuarta letra. ¿Sí? Entonces ahí estoy aplicando la función correctamente. La posición inicial me dice tercera y cuarta letra, ya me está indicando en la posición que inicia. Y el número de caracteres deben ser 2. Obviamente para confundir, por ahí dice tercera y cuarta, pero sé que son dos caracteres lo que tengo que obtener. Y R, o sea, la letra E y R son la tercera y cuarta. Y en diciembre también la tercera y cuarta son la letra C y la letra I. ¿Ya? Otra función que no les especifiqué acá, pero no es muy comúnmente encontrárnosla cuando estamos trabajando con base de datos, es la función encontrar. A la función encontrar me devuelve en valores numéricos la posición donde se encuentra un determinado texto o donde se encuentra una determinada palabra en una cadena de caracteres.
¿sí? Acá lo que al aplicar la función encontrar, ahí dice encontrar la posición de la letra E de cada mes, la E minúscula, ¿no? Porque usted puede ver que enero tiene la E mayúscula, ¿sí? Entonces acá lo que me va a pedir es pues obviamente encontrar la posición de esa letra. Entonces yo me voy acá a texto, extra, perdón, no es extra, es encontrar, mil disculpas, acá está, ¿no? Encontrar. Dice, ¿qué es lo que voy a buscar? Pues obviamente yo voy a buscar la letra E. ¿Dentro de qué texto? Pues dentro de la palabra enero. Y el número inicial es algo que yo puedo especificar, no es obligatorio como carácter, pero siempre podemos especificar el valor uno o el valor cero, dependiendo si lo requerimos. No es obligatorio este campo, este campo de argumento, ¿sí? Ahí le indica, ¿no? Dice, especifica el carácter a partir del cual se iniciará la búsqueda. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encontrar otra letra, tendría que poner ahí obviamente la posición para hacer un poco más específica la búsqueda. Pero como le digo, acá no es requerido eso porque ya estoy señalando lo que quiero encontrar, sí, que es la letra E minúscula, y simplemente le pongo aceptar. Me va a devolver la posición número 3, sí, eso es correcto. La palabra diciembre también, fresca, acá se encuentra en la posición 5 la letra E, a pesar que tiene dos, ¿no? Tiene dos D minúsculas, pero siempre Excel va a buscar la primera opción y acá se encuentra en la posición 5. Dice concatenar ambos meses con un guión en el medio. Eso sí, ya acá usted ya lo va a poder realizar tranquilamente solo. Dice obtener cada mes en mayúsculas, obtener cada mes en minúsculas. ¿Ya? Sí, entonces estos tranquilamente usted ya los puede ir aplicando de manera pues individual y completamente solo. Hay otra función que se conoce como la función igual, que pues a mí me permite saber si dos palabras o dos cadenas de caracteres tienen la misma extensión o tienen el mismo espacio. ¿Sí? Entonces, acá ustedes pues pueden ir eligiendo eso. Vamos a utilizar la función igual. Aquí lo único que me va a devolver la función igual es la palabra verdadero y falso, ¿no? Si las palabras o las cadenas de caracteres tienen la misma extensión, pues me devolverá verdadero. Pero si no tienen el mismo número de caracteres, varían en letras, me va a devolver la palabra falsa. Entonces la busco acá igual y comparamos, ¿no? Acá nos va a pedir la comparación de dos textos. Y como usted puede ver, lo que me devuelve es falso. Enero y diciembre no tienen el mismo número de letras, entonces no se puede, pues, obviamente tener el resultado de verdadero, ¿sí? Aceptar y si arrastro hacia los dos lados me va a dar falso, falso, ¿no? Porque compara las dos cadenas de caracteres que tengo allí, ¿sí? Explicar la función no propio, yo ya le expliqué, usted tiene que explicarlo en sus propias palabras. Y acá aumenta un poquito más ya la dificultad, ¿no? Usted ya aprendió a anidar funciones, ¿sí? Hacer una función con dos, pues para obtener el resultado requerido sobre los datos, ¿sí? Acá, con estos datos que yo tengo acá en esta pequeña base, lo que me pide aquí en el código es formarlo utilizando funciones de texto. Entonces dice que el código se forma de la siguiente manera. El número de socio, que ahí está el 100 seguido de un guión, los primeros dos caracteres del DNI, que en este caso vendrían a ser el 35 seguido nuevamente de un guión y las primeras tres letras del estado. El estado está acá y las primeras letras de ahí serían ACT. ¿Sí? Esa sería, en este caso, pues, la, cómo se debe formar el código. ¿Sí? Entonces acá usted tiene que realizar el respectivo análisis de cómo anidando funciones de Excel, usted puede formar
ese código, ¿no? Entonces, ¿a usted qué funciones se le ocurren que podríamos anidar para formar ese código? Obviamente hay que ir analizando, ¿no? Ahí analícenle, véanle y pues obviamente piénsenle un poquito y obviamente eh, tal vez emitir algún criterio sobre la resolución de este ejercicio. Socio, primera letra del nombre y activo. Sí, es lo que nos piden, ¿no? Pero ahí ya lo formé, pero lo escribí directamente. Hay que hacerlo utilizando funciones para poder sacar ese código. ¿Qué funciones se les ocurren que podemos utilizar para poder resolver este ejercicio? Escriben 136, no sé si es... ¿Qué función se les ocurre a ustedes? ¿O qué funciones podemos utilizar, ¿no? Para ser un poco más específicos? Ríe, analícele nomás. Bueno, vamos a irlo resolviendo ya que
Sí, es el código que quiero formar, pero ya Yadira nos dice concatenar. ¿Qué otra función, Yadira, se le ocurre a usted? Ustedes pueden ver ahí que me pide una serie de datos, ¿no? Dejar unos 2 minutitos más a que lo piense. Ya como que Francisco por ahí ya tiene un poco clara la película, ¿no? Seguir intentando, dice. Dele ahí nomás. Roberto dice la función extrae, ya es una de las funciones que se puede utilizar. Pues, con dos funciones se resuelve este ejercicio, ¿no? Ya. Dice Cristina, ya se pudo. ¿Cómo lo pudo hacer? Coméntenos si pueden en los comentarios. Ya. Ok, vamos a ir avanzando ya pues para terminar la clase del día de hoy. Ya, ¿cómo se resuelve esto? Antes de que, y para que después ustedes lo puedan ver y lo puedan ir aplicando. Se resuelve con dos funciones. Me dice que tengo que formar un código extrayendo o sacando ciertas partes de esos valores que tengo ahí, ¿sí? Entonces, ¿ya? Entonces, todo esto debe estar unido, tengo que sacar y extraer ciertas partes de cada uno de las celdas donde tengo los datos, ¿no? Entonces, si esto sé que se va a unir, obviamente tengo que utilizar una función que me permita realizar eso, que es la función concat, ¿sí? Y luego de eso ir pasando los argumentos que yo requiero. Entonces, el primer argumento que voy a pasar es la función. En este caso no tendría que pasar ningún primer argumento porque me pide el número del socio y el número del socio está ahí completo. Luego de eso, aquí sí ya tengo que utilizar una función para sacar
la información. Yo pudiera, ustedes me dicen con extrae, sí, también se puede utilizar extrae, pero me resulta más fácil utilizar a mí la función izquierda, ¿sí? Mire, ¿sí? Ah, perdón, por acá me falta separar eso con un guión. Y usted sabe que si yo quiero utilizar algún carácter especial, pues tengo que ponerlo entre comillas y Excel lo va a identificar, ¿sí? Nuevamente. Vuelvo a utilizar la función izquierda porque me pide en este caso las tres primeras letras del estado. Uy, perdón. Y listo. Ahí ya tendría la respuesta al ejercicio. ¿Sí? Aceptar y listo. Ahí está. He usado anidación de funciones. Como usted puede ver, he utilizado en primera instancia una función principal que va a ser concat, que va a decir a todo lo que saques, ¿sí? De esas celdas, únelo en una sola. Entonces aquí está, miren, el código. Acá no utilizo ninguna función porque el código no está unido a nada ni está atado a nada, no es uno solo. Entonces paso el código. Luego de eso, eh, coloco el separador, que es un guión, ¿sí? Entre comillas, para separar esos datos. Luego de eso, ahora sí, le digo con izquierda, sácame los dos primeros caracteres de este DNI que tengo aquí o esta identificación, ¿sí? Entonces me va a devolver el número 35. Nuevamente vuelvo a pasar el, el dato, ¿sí? O el separador, que en este caso es el guión, y vuelvo a utilizar la función izquierda para sacar los tres primeros, o las tres primeras letras del estado, que es también lo que Francisco les acabo de enviar al chat, ¿no? La resolución del ejercicio. ¿Ya? Así se resolvía, así se aplica la anidación de funciones, que es parte del curso de Excel intermedio y avanzado. Esto ya es avanzado, ¿sí? Hay que anidar funciones para obtener un resultado sobre los datos. El resto de ejercicios usted tendrá que realizarlos. Acá dice separar en estilo, color y tamaño. Usted ya puede ver ahí la muestra, obviamente no está la función. ¿Sí? No está la función que tiene que aplicar, usted tiene que analizar qué función va a utilizar para sacar estos datos de la misma manera que le indica acá en el ejemplo. En este caso se puede arrastrar, sí, se puede arrastrar ya, porque ya está aplicada correctamente. Sí, si yo la arrastro, ya me salen todos los códigos que yo necesitaba poner. ¿Sí? Listo. Los datos de referencia acá también, como usted puede ver, están separados. Usted tendrá que analizar qué función tiene que utilizar. Acá, mire, por ejemplo, dice en esta dirección de correo obtener el usuario. Ya vimos cómo podíamos hacerlo, ¿no? Acá igual tiene que formar un código, ¿sí? Con el número entero, ¿sí? De ese que está acá y la sección. Y acá tiene que encontrar los caracteres que le indica aquí, ¿sí? Y devolverlos eh, en valores numéricos, ¿no? Entonces, esto es el ejercicio que usted tiene que realizar, obviamente para la respectiva práctica del día de hoy. ¿Ya? Nada más de mi parte que indicarles del día de hoy. Sí, les invito pues a que ustedes de igual manera puedan revisar más adelante la clase y pues obviamente puedan eh, aplicarla y resolver los ejercicios que les quedan planteados durante el día de hoy. Sí, de mi parte nada más, desearles una buena noche y que descansen. Nos veremos el día de mañana. Bien, que les vaya muy bien. Si usted ya se va a encontrar los ejercicios que hicimos hoy en la plataforma para que se los pueda descargar. De igual manera, usted ya sabe, el día de mañana ya estará la clase para que usted la pueda ir revisando de manera más
tranquila, ¿no? Listo, nada más. Nos estamos viendo el día de mañana.